Muy buenas tardes para todos ustedes. Después de 5 años de cumplir rigurosamente el protocolo al inicio de mis charlas, de mis conferencias, donde debía nombrar una a una las autoridades presentes y por orden jerárquico, liberado de tal responsabilidad, les ruego me permitan comenzar con nada más, pero tampoco nada menos. Casi me mato. Diciendo, pasa, además diciendo un poquito, diciendo, queridas amigas y queridos amigos, sean mis primeras palabras de saludo y reconocimiento a la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola por la realización de su 19º Congreso. Sean también de agradecimiento por invitarme a participar en el mismo y por la hospitalidad con que ustedes me reciben. Lo dicho, dicho está, pero tal vez haya estado de más referir a la hospitalidad, dado que por muchas razones que datan desde que éramos orientales a secas, los uruguayos en Córdoba y en Argentina, como los cordobeses y argentinos en Uruguay, lejos de ser extranjeros o visitantes, nos sentimos como gente de la casa. Ese sentimiento, creo, tiene que ver con el tema que preside este encuentro y al cual intentaré aportar desde esta breve exposición algunas consideraciones. Me refiero a la construcción de la nación. Pero primero quisiera tener algunas palabras de felicitaciones y también, ¿por qué no?, de agradecimiento a los jóvenes que en la mañana de hoy se reunieron para trabajar, para pensar, para discutir, para aprender y dieron un notable ejemplo a tantos otros jóvenes, no solo de Argentina, sino de la región y del mundo. Jóvenes como ustedes, sin duda, hacen ver el futuro con una enorme esperanza. Ustedes los jóvenes no son solo el futuro de la humanidad, son también el presente. Y permítanme decirles que son el único nexo que quienes pertenecemos a generaciones anteriores tenemos con el futuro. Por eso, muchas gracias por lo que están haciendo. Decía que me voy a referir a la construcción de la nación. 5 palabras que dicen mucho, tanto que aún prescindiendo de 2 de ellas, que son artículo, el la, y otra que es una preposición, el de, las 2 restantes, construcción y nación, también dicen mucho. Amigas y amigos, las naciones son un territorio, un himno y una bandera, pero también son mucho más que un territorio, un himno y una bandera. Tampoco son solamente su pasado, y aun siendo tan importante, a su vez no puede limitarse a un calendario evocativo de héroes y de batallas. La historia, esa historia que a menudo se escribe con sangre ajena, como solía decir uno de los más destacados historiadores uruguayos, la hacen los pueblos.
más allá de adversidades y diferencias, la hacen los pueblos, la hacen porque creen que es posible construir y compartir un futuro mejor. Claro que es posible. Esa creencia en un futuro mejor, atención, dije mejor, no dije perfecto, esa voluntad para intentar construirlo entre todos y para todos, también es construir nación, también es nación. Ejemplos sobran en la historia de países, algunos de ellos muy poderosos, que desaparecieron por haber perdido confianza en su propio futuro. Tal vez no fue la única razón, pero fue una de las principales. Ejemplo paradigmático, la Unión Soviética, que también sucumbió, entre otras razones, por no haber podido, sabido o querido armonizar la amplia gama de nacionalidades que le integraban. También hay ejemplos de naciones, algunas de ellas muy pequeñas en términos de territorio y con escasos recursos, que confiadas en sí mismas y en su futuro superaron las más duras adversidades. Ejemplo paradigmático, Vietnam. ¿A qué terrible desafío no se han enfrentado los vietnamitas? Y ahí están, serenos, conversando de igual a igual con quienes ayer nomás los castigaron implacablemente, construyendo una nación orgullosa, por cierto, de su pasado, pero no encerrada en el mismo, sino abierta al mundo y al futuro. Amigas y amigos, ¿y qué pasa aquí en nuestra región? Se discute si Sudamérica es un conjunto de países porque no pudo ser una nación. Es una polémica muy respetable, pero no creo que la misma sea el motivo de este Congreso, y aunque lo fuera, yo no participaría en ella, pues carezco de conocimientos suficientes para hacerlo. Pero sé, o por lo menos intuyo, que somos lo que hemos sido capaces de soñar y de hacer a lo largo de varias generaciones. Esa es la realidad. Y de nada sirve negar la realidad o pelearse con ella. De nada sirven las explicaciones, las quejas o los reproches sobre la realidad. Cuando corresponde, que es lo más frecuente, hay que trabajar para mejorarla y en lo posible sin criterio. Ahora bien, por un instante, solamente por un instante, pensemos, aunque nos resulte difícil o quizás doloroso, en nuestra región hace 10, 20 o 30 años y comparemos aquellos tiempos con el presente. Y yo creo que hemos avanzado. Hemos avanzado en libertad y en democracia. Hoy, por ejemplo, no hay en Sudamérica jefes de Estado que hayan llegado a ese cargo por otra vía que no sea la electoral. Podrá gustar o no tal o cual presidente de tal o cual país, pero no está en duda la legitimidad de su mandato, legitimidad que, en algunos casos, ha sido ratificada en consultas ciudadanas, plebiscitos, elecciones parlamentarias, reelecciones presidenciales, etc. Esta libertad y esa democracia que hoy nos parecen tan habituales y que tanto debemos cuidar,
la democracia no solo como sistema político, sino como forma de vida. Esa libertad y esa democracia que hoy nos parecen tan habituales, no lo eran hace 30 años. Vaya si lo sabremos los argentinos y uruguayos, y vaya si costó lo que costó recuperarlas. Más allá de crisis financieras u otras turbulencias globales de las cuales últimamente ha sido más perjudicada que responsable, justo es decirlo, en los últimos años nuestra región también ha avanzado en materia de crecimiento económico y reducción de la pobreza. Otro ejemplo, según estimaciones de CEPAL, entre los años 2004 y 2008, la economía de nuestra región creció promedialmente un 4.7% anual. En ese mismo periodo, según la misma fuente, la pobreza e indigencia descendieron de 44 a 33%, aunque el impacto de la crisis financiera desatada en septiembre de 2008 determinó que en el 2009 ese porcentaje subiera a un 34%. Estos avances no son casuales, por el contrario, son producto de dos elementos, de dos claves, de dos sustancias fundamentales para poder lograrlo. Son producto del rescate de la democracia y de la política tras el exilio al que las habían condenado el autoritarismo político y el fundamentalismo económico por considerarlas un estorbo para el desarrollo o para ciertos negocios. Es producto de gestiones de gobiernos más sensibles y eficientes, de un nuevo protagonismo de la sociedad en su conjunto y de los distintos sectores de la misma. Y aunque son insuficientes, tampoco son despreciables. Que sigue habiendo muchos pobres, sin duda, demasiados, y nos duele en el alma. Que habría que avanzar más rápido, claro que sí. Hay necesidades y derechos que no pueden esperar. Pero si alguno de ustedes tiene la fórmula, o alguno de quienes tanto critican, tienen la fórmula para superar esta situación de manera instantánea y definitivamente, ¿qué esperan para implementarla o darla a conocer? Los avances registrados, es cierto, no son suficientes. Aún falta mucho, siempre faltará mucho. En la construcción de las naciones no se llega nunca, siempre se está en movimiento, porque los modelos perfectos no existen, lo que sí existen son los proyectos y procesos perfectibles. Amigas y amigos, tenemos mucho que avanzar, tenemos mucho para avanzar. Tenemos mucho para avanzar en términos de igualdad, porque la nuestra no es la región más pobre del mundo, pero es la más desigual. Según el informe del PNUD sobre desarrollo humano correspondiente al año 2009, 10 de los 15 países más desiguales del mundo son latinoamericanos, ranking del cual no podemos sentirnos orgullosos, ciertamente. También tenemos mucho que avanzar en términos de políticas públicas.
Políticas públicas a favor de la equidad y el bienestar social, por supuesto. Pero como estas no son como Remedios la Bella, seguramente ustedes la recuerdan, aquella mujercita de 100 años de soledad que de tan poco terrenal que era, un buen día remontó vuelo y nunca más se supo de ellas. Políticas públicas que favorezcan la inversión, la producción, la educación y la formación para el trabajo calificado, la innovación, la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la competitividad, el mejor funcionamiento del Estado y del mercado, que no son incompatibles, la integración regional y la inserción internacional. Con el corazón en la utopía, pero con los pies en la tierra. Políticas públicas que, valga la redundancia, son públicas y políticas, y no es un juego de palabras. Públicas por su objetivo, la población como conjunto diverso, y por sus responsables institucionales, el gobierno de turno y el Estado de todos, que no son los mismos. Públicas en cuanto a la participación de todos, cada cual desde su identidad y en la medida de sus posibilidades y de sus responsabilidades. Públicas en cuanto a que trasciendan un gobierno, una fuerza política de gobierno o un periodo de gobierno. Políticas de Estado. Políticas también, por cuanto la política con mayúscula es un mecanismo imperfecto, pero hasta ahora el mejor que se conoce para articular ese complejo y dinámico entretejido de tradiciones y esperanzas, de intereses y compromisos, que es la sociedad. Tenemos mucho para avanzar en términos de gobernabilidad, que es indispensable para sustentar políticas públicas o integrarlas en un proyecto estratégico de nación. A la gobernabilidad, más que invocarla o decretarla, hay que convocarla y construirla entre todos y todos los días, sin retórica ni oropel, pero con convicción y con voluntad. La gobernabilidad implica una institucionalidad firme, fuerte, clara, transparente, estable, que posibilite estados más democráticos, gobiernos más eficientes y sistemas políticos más fuertes, más coherentes, más racionales. Y que entendamos los políticos y los partidos políticos que solo somos instrumentos, no somos el objetivo final. El objetivo final es trabajar para darle más dignidad a la vida de la gente. Pero la gobernabilidad también requiere no solo mayorías políticas y sociales, requiere ciudadanía. De lo contrario, la institucionalidad es como una casa vacía, podrá ser muy bonita y confortable, pero deshabitada, no tiene vida. Ninguna política pública, ninguna ley, ningún decreto, ninguna estrategia de país, por mejor inspirada que estén, por sólidos que sean sus fundamentos técnicos, puede prosperar si no logra concitar mayorías políticas y sociales que la hagan viables. Que construir tales mayorías no es sencillo,
por supuesto. Pero así es la democracia. Requiere, por citar apenas algunos actores y factores, en primer lugar, respeto hacia el otro, tolerancia, reconocernos en el otro como un semejante y que puede tener tanta o más razón que la que nosotros pensamos que tenemos. Escuchar, oír, respetar, participar. Pero requiere también, para llevar adelante ese proceso de gobernabilidad, gradualismo. Nada se logra de la noche a la mañana. Yo por lo menos no creo en milagros. Hay que poner gradualismo y trabajo y mucho trabajo. Hay que lograr consensos básicos en la sociedad. Se tiene que lograr legitimidad en los elegidos, un control fuerte por parte de los electores, mecanismos que puedan regular los conflictos que existen en toda sociedad, como existe en toda familia. Movimientos sociales y políticos representativos como este que está aquí hoy funcionando en este Congreso. Activos, con capacidad de exigir, pero también de proponer, de presentar proyectos alternativos, serios, responsables, pasibles de ser llevados adelante, de comprometerse y, sobre todo, para el sistema político, cumplir con los compromisos que se adquieren y no solo comprometerse y prometer para lograr un voto más en las próximas elecciones. Y un sistema político capaz de articular respuestas adecuadas, abriendo caminos de participación ciudadana y dándole a los ciudadanos la posibilidad de participar, de decidir y de controlar lo que hace el gobierno de turno. Los gobiernos pasan, el pueblo queda. Amigas y amigos, en este momento les ruego me permitan cierta referencia personal. Yo nací en una familia obrera. Mi padre era funcionario de ANCAP, la refinería estatal de petróleo, de cuyo gremio era militante. Vivíamos en La Teja, un barrio montevideano marcadamente proletario, por decirlo en lenguaje marxista. En aquel hogar modesto no sobraba nada, pero tuve una niñez feliz. Recuerdo que mis padres me decían, no te vamos a poder dejar más nada que una educación. Yo soy hijo de la educación pública uruguaya, de primaria, de secundaria y de la Universidad de la República. De lo que me siento, como ustedes comprenderán, extremadamente orgulloso y agradecido. Pero no hay, fue una niñez feliz, pero no hay felicidad completa. Siendo un niño urbano, cada vez que escuchaba por la radio, porque no había televisión, cada vez que escuchaba por la radio cierta publicidad que decía textual, el Uruguay se salva con el agro o con él perece, me sentía amenazado por algo desconocido, pero terrible. Pero la cosa no paraba ahí. En aquellos años, décadas atrás, cuando tras esa cortina radial un dirigente gremial ruralista, conocido popularmente en nuestro país como Chico Tazo, calificaba a los hombres de campo en galerudos y botudos, según fueran grandes latifundistas o pequeños chacareros, y los llamaba a unirse contra
Y voy a leer textual lo que decía: la voluptuosa sensualidad de Montevideo, la amenaza se transformaba en susto, que yo somatizaba temblando como una vara verde. Era todo terror. El campo contra la ciudad contra el campo, sino en el agro muere el país. Y en el agro había galerudos y había motudos. Pero sobreviví. Y con la juventud llegó el momento de darme cuenta que por edad e identidad pertenecía a una generación que dedicaba sus sueños y esfuerzos a la construcción de los valores de libertad e igualdad. En esa entrega, que en muchos casos fue la vida misma, ¿por qué no admitirlo? La palabra desarrollo tenía cierto tufillo reformista o burgués, así lo decíamos en aquellos años. Bastante tiempo y muchas cosas han pasado desde entonces. Mi edad ha cambiado junto con los almanaques, pero mis señas de identidad siguen siendo las mismas. Y a partir de ellas, y quiero compartirlo con ustedes, primero, he aprendido que la sociedad no es una tabla rasa, por el contrario, es un entretejido de esperanzas, de compromisos e intereses, muy complejo y muy dinámico. Por eso, del mismo modo que no hay que caer en el radicalismo imposibilista, aquel que dice exijamos cambios imposibles para que todo siga como está, tampoco hay que dramatizar los conflictos. La democracia y la política no son en blanco y negro, y lejos de ser el reino de lo absoluto, son el mundo de lo relativo. Por eso exigen, y debemos rendir pleitesía a esa exigencia. Exigen tolerancia, reconocimiento, diálogo, mucho diálogo y acuerdos que se hacen para cumplirlos. Argentinos y uruguayos sabemos por experiencia propia que cuando una sociedad comienza a dramatizar sus conflictos, nadie gana, todos perdemos, y perdemos mucho. Hemos aprendido también que no basta, no alcanza, no es suficiente tolerar al otro como quien le da la razón a los locos, sino que además hay que tener la valentía de asumir que los demás también pueden tener razón, y muchas veces quizás más razón que la nuestra. En segundo lugar, he aprendido también que el desarrollo no es una desviación burguesa, sino que en las actuales circunstancias es una estrategia en la construcción de las naciones. Crecimiento económico con distribución justa de la riqueza, eso es desarrollo humano. Dicho sea de paso, una estrategia que por su trascendencia no puede quedar en manos de tecnócratas ni de políticos, ni limitarse a informes y seminarios, a conversatorios, a reuniones cumbres, a fotos de familia y a cenas muy elegantes. Esto es tarea de todos los días de nuestra vida. En tercer lugar, he aprendido además, y ya no me da tembladera decirlo, que así como las naciones son mucho más que un himno y una bandera,
La construcción de las mismas no es cuestión de galeras, botas u otras prendas de vestir. Es cuestión de gente, de ciudadanía, de democracia, de respeto entre nosotros, lo cual no quiere decir unanimidades, y de confianza en lo que, respetando la identidad de cada uno, podemos hacer todos juntos por el bien de todos. Tolerancia, respeto, seriedad, transparencia en los procedimientos. Eso, en mi modesta opinión, es la nación. Y ella, la nación, también es un aprendizaje. Tal vez el más difícil, pero sin duda el más hermoso. La edad de la humanidad, 500 años, no es nada. Por eso ayer nomás, hace 500 años, François Rabelais, médico, científico, decía al mundo: la ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Aquí entre ustedes hay ciencia, pero también sé que hay conciencia. Por eso creo en un destino maravilloso para la querida Argentina y al querido hermano pueblo argentino, del que me despido diciendo simplemente al gran pueblo argentino: salud.